Hemos visto cómo se pudo estabilizar la escritura musical. Ahora vamos a ver otra aventura, que es la aventura del alfabeto. Esto ha sido realmente un tema muy difícil, complejo, y es el que vamos a desarrollar ahora. No fue nada fácil estar leyendo tranquilamente un libro en silencio como lo hacemos actualmente, y vamos a ver entonces de qué manera se jugaron las cartas en esta difícil situación de la escritura y la lectura. Parece ser que nuestra escritura viene de los jeroglíficos del antiguo Egipto. Los jeroglíficos, algunos eran ideográficos, es decir, era un dibujo que representaba una idea o pensamiento y había otros dibujos que representaban sonidos. Era un sistema muy difícil y complejo y los propios escribas egipcios pudieron simplificar los jeroglíficos que se tallaban en la piedra y crearon la escritura hierática para escribir textos en papiro de una forma más rápida y ágil. En la última etapa del Antiguo Egipto comenzó un formato aún más simple, utilizado por un grupo menos instruido y para actividades cotidianas no religiosas. Se la llamó demótica a esta escritura porque era utilizada por el demos, es decir, por el pueblo, en su vida cotidiana. En el siglo VI, la escritura más extendida por el imperio egipcio era la demótica y llega hasta los pueblos fenicios y esto con esta base crean el alfabeto que se llamó fenicio, el alfabeto fenicio, basado en consonantes. Este alfabeto es tomado por los griegos, que crean toda una serie de signos que corresponden a un sonido consonante y a su vez agregan 5 vocales. Y nace entonces el alfabeto o el alfa, beta, gamma, delta, pi, o en escritura latina nace el abecedario. En la antigüedad, la lectura consistía en descifrar un texto, es decir, identificar las letras, las sílabas, las palabras y las oraciones, y a eso se llamaba gramática. Ayudaba a leer el texto el hacerlo en voz alta y también se debían dar las acentuaciones y espacios temporales necesarios para darle sentido y expresividad emocional. Y a esto último, la expresividad, se la denominaba retórica o elocuencia. Estos dos conocimientos básicos, la gramática, que sería aquello que se dice, y la elocuencia, que sería cómo se dice, era fundamental en la cultura oral. Nuestros hermanos de la antigüedad comenzaron a escribir cómo se hablaba. Y el habla es continua. No hay separaciones notorias entre las palabras. Y así fue como comenzaron a escribir. Es realmente difícil o casi imposible leer estos textos. Si yo les dejo ver una afirmación de Cicerón del siglo I después de Cristo, dice: a nadie le gusta el dolor para su propio bien, o lo busca o quiere tenerlo solo porque es su dolor. Esto en castellano. Ahora también lo vamos a ver como era en el idioma originario, que era el latín. En este caso lo estamos viendo en letras capitales, o sea, en mayúsculas romanas. Nadie duda de la inteligencia de los griegos, pero esto que se llamó la escripto continua, es decir, que se iba a escribir letra por letra sin un espacio, fue el modo en que crearon los griegos para escribir. Y ha sido terrible este modo para leer. Pero en esa época los textos eran para estudiar. El texto se aprendía de memoria y el escrito en realidad solo ayudaba a la memorización. Los romanos siguieron con la escripto continua y solo en algunos monumentos utilizaron el punto para ayudar al lector. Aulio Gelio, que fue un gran orador romano del siglo II, fue forzado a leer en el Senado un escrito que no conocía, pero se negó y afirmó que no destrozaría un texto leyéndolo sin haberlo estudiado. Darle la voz a un texto era lo más parecido a leer una partitura musical. Gelio decía:
un discurso elocuente y persuasivo es más importante que cualquier texto escrito. Como ven, lo escrito estaba descalificado. Lo que valía era entonces la gramática y la oratoria. Creo no haber sido exagerado al decirles que fue difícil crear una escritura que ayudara al lector a leer y comprender un texto. El primero que se ocupó de ayudar al lector y favorecer su trabajo fue Aristófanes de Alejandría, en el siglo II a.C. Fue un inteligente bibliotecario que debía organizar miles de papiros que no tenían referencias accesibles. Sugirió a los lectores que aliviaran el ininterrumpido texto con anotaciones de puntos arriba, en medio y debajo de cada línea, a los que llamó coma, colon y periodus. Estos tres tipos de puntos indicarían la pausa necesaria para la comprensión del texto y la entonación de lectura en voz alta, media o baja. Aristófanes fue considerado entonces el padre de la puntuación, el primero que pensó que la puntuación era indispensable para la lectura. Pero aunque les parezca mentira, no tuvo mucho éxito. Los romanos abandonaron rápidamente el sistema de puntos y en algunos casos probaron separar las palabras con puntos, pero esto duró muy poco y solo en monumentos. Los romanos eran conscientes de que había frases que podían ser mal interpretadas con este método de escritura. Se daba como ejemplo el escrito latino incunto loco, que puede ser al armar la frase como inculto loco, o sea, en un lugar culto, o inculto loco, lugar salvaje, y que no siempre podían ser diferenciadas por su contexto. También se cuenta la anécdota mítica, seguramente, que a comienzo del reinado de Carlos I de Portugal, el ministro de Justicia le presentó al monarca un expediente de indulto en el que le expresaba su opinión en una nota al margen. Perdón imposible, que cumpla su condena. A lo que el rey, sin embargo, cambió de lugar la coma, dejando la frase, perdón, imposible que cumpla su condena, concedido, y firmó. La anécdota o el mito se hizo muy popular y muestra el valor de los signos de puntuación, como una coma puede cambiar una frase y puede hasta salvar una vida. Al caer el Imperio Romano y al consolidarse paulatinamente el cristianismo, se produjeron dos fenómenos importantísimos. Por un lado, el mantenimiento por parte de los monjes en sus conventos de la sabiduría adquirida de la filosofía antigua y los clásicos de Grecia y de Roma. Y por otra, la necesidad de lograr la difusión del cristianismo, que produjo cambios en la forma de escribir y en la necesidad de ser estricto. Los salmos y evangelios debían difundir correctamente la palabra de Dios. Y el otro aspecto importante es que eligieron el libro de pergamino o papel y abandonaron paulatinamente el rollo de papiro. Este formato de códice se impuso y en el siglo VI la mayoría tenía el formato del libro actual. En muchas representaciones medievales se ve a los religiosos indistintamente con rollos o libros. Posteriormente, en el Renacimiento, se los ilustra a los religiosos del Antiguo Testamento con rollo y a los del Nuevo Testamento con el libro sagrado. El libro nace entonces en Occidente, ligado a la religión cristiana, y también continúa en la religión musulmana y en una religión como la de los Sikhs en la India, la divinidad o el gurú es el propio libro. La Edad Media, aparte del libro, hizo tres grandes aportes a la cultura occidental. Frente a la gran anarquía producida por la caída del Imperio Romano y a las distintas invasiones de los pueblos del Este, aparece en el siglo VIII un rey de los francos y de los lombardos que intenta reflotar el Imperio Romano. Carlomagno y sus consejeros habían observado el declive de la educación en su imperio
y quiso devolverla a los estándares clásicos que tenía la antigüedad. Para ello convocó al sabio de su tiempo, al monje Alcuino de York, y le pidió que ideara un alfabeto unificado que pudiera ser leído por todos los súbditos, aun los más alejados. Este creó escuelas de aprendizaje de lectura y escritura para niños, jóvenes y copistas, y también instauró la minúscula carolingia, que unida a las mayúsculas romanas ayudaba a la lectura y, como él mismo dijo, por amor a Dios y para la comodidad del lector. Desarrollaron entonces una nueva tipografía que favoreciera a la lectura y la haría más bella. La carolina minúscula, a la que se unió la mayúscula romana para comenzar las frases y dar un pie de inicio al lector. La carolina tuvo un siglo de expansión y veremos más adelante que fue reemplazada por la letra gótica. Solo por haber instalado el lema «cuanto más corto mejor» y «hagamos sencilla y hermosa la escritura para ayudar a los lectores», podemos comprender la valoración que se le dio a su época como renacimiento carolingio. Al norte de Carlomagno, en Escocia y en Irlanda, el monje irlandés no tenía el latín como lengua materna y era una tarea muy difícil leer una cadena ininterrumpida de palabras en latín en voz alta a sus compañeros. Parece que para facilitar esta lectura oral, los escribas irlandeses comenzaron a usar espacios entre palabras para hacerlas más visibles. Utilizaron entonces un espacio en blanco, pues habría muchos signos de puntuación en ese momento y se confundían entre sí. Crear un nuevo signo habría sido redundante y más confuso. También usaron la mayúscula al inicio de una frase y el uso de enormes iniciales llenando la página y señalando el comienzo de un texto. Fueron ellos quienes, mediante el tamaño y el color de las letras, indicaron la jerarquía y la autoridad de las citas, glosas o comentarios. Por primera vez, el texto comenzaba a respirar por los espacios en blanco y agregaron el signo de interrogación, completamente desconocido en la antigüedad, mencionado por primera vez en el siglo VII después de Cristo. Todos estos aportes se terminaron imponiendo en la historia de Occidente, gracias a estos monjes que estaban fuera de la influencia del Imperio Romano y del latín. El espacio en blanco en la escritura, desde el punto de vista fisiológico, aumentó la eficiencia del reconocimiento visual, permitiendo el uso intensivo de la visión macular y periférica. La lectura descansaba ahora en el reconocimiento visual, sin el aporte de la lectura en voz alta, y el ojo se convirtió en el sentido privilegiado y se aumentó la velocidad de lectura. Al mundo de la oralidad compartida y sonora se impuso un nuevo tipo de lectura y escritura de tipo silenciosa, introspectiva y solitaria, que pasó a formar parte de la individualidad moderna. El otro gran aporte se produjo en el sur de España. Provenía del efecto profundo que la cultura árabe tuvo en la Europa del siglo VIII después de Cristo, solo comparable al influjo que la cultura griega había provocado en la Roma imperial. Al-Khwarizmi o Al-Khwarizmi latinizado hizo la publicación del documento El cálculo con números de India, y la traducción latina del árabe dio forma a la palabra algoritmo, inspirada en el nombre del autor. Este estudió y trabajó en Bagdad en el siglo IX y su obra nos llegó gracias a la Escuela de Traductores de Toledo. En su tratado Compendio del cálculo por restauración y compensación, Al-Khwarizmi hizo por primera vez un profundo estudio de la resolución de ecuaciones de primero y segundo grado y abordaba problemas de geometría. La expansión del sistema numérico arábigo comenzó en el sur de España. Se llamaron arábigos estos números para diferenciarlo de los números romanos, que dificultaban
las operaciones matemáticas y finalmente terminaron marcando solamente los capítulos de libros. Los números, llamados arábigos orientales, se convirtieron en los números arábigos occidentales, aunque en realidad eran de origen indio, como dijimos. En Occidente se cambió el punto por el cero en el siglo X y comenzó el sistema de numeración que utilizamos, al que se llama decimal, o sea, de base 10, porque se usan 10 símbolos. El sabio y humanista y matemático árabe Al-Khawarizmi fue interrogado, le preguntaron qué valor tenía para él el ser humano, y este respondió con sus conocimientos matemáticos. Si tiene ética, entonces su valor es igual a 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será igual a 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que es el primero, que es la ética, perderá todo su valor. Solamente le quedarán los ceros. Es así de sencillo, contestó. ¿Qué síntesis nos hace este matemático? Sin ética todo pierde valor. Y qué desgracia que haya tantos ceros deambulando sin el 1 que les dé valor. En fin, sigamos nuestra historia, que nos espere el estilo gótico. Estamos llegando al fin de nuestra conferencia y también al final del medioevo. Durante los siglos XI y XIII se producen en la cultura cambios importantes, ya que los estudios y los libros, que eran casi exclusivos de los monasterios, pasan a la cultura laica en las universidades. En 1088 se crea la primera universidad. Es la de Bolonia, en el sentido de un instituto de estudios superiores con obtención de título, y el término universidad comenzó a usarse con criterio moderno. Comienzan a formarse universidades como antes monasterios y se necesita proveer de libros a las universidades para desarrollar sus enseñanzas. El libro es valioso y costoso hasta el surgimiento de la imprenta. En muchos lugares es encadenado para que permanezca en la biblioteca. Paralelamente a las universidades y a las catedrales góticas, la letra carolingia empieza a engrosarse y a ganar ángulos y perder estructuras redondas. Como las catedrales, crecen las verticales que se dirigen al cielo. Disminuye el aire y el espacio separador entre letra y letra, entre palabra y palabra, y aparece un diamante en el pie de la letra. Parte de la nueva característica gótica se debe a un corte especial en forma oblicua hacia la izquierda de la pluma de ave, lo que produce un engrosamiento y afinamiento característico, y surgen los 4 estilos de las letras góticas: textura, rotunda, schwabacher y fracture. El predominio de la letra gótica en Alemania en los siglos XVI y XVII se debe a los escritores teológicos luteranos, que deseaban una cultura propia, una tradición nacional y consolidar sobre todo la reforma protestante versus la nueva contrarreforma católica. Se rechazó entonces la escritura humanista como propia de otra religión. La gótica fue usada en todo el mundo latino hasta el siglo XV. Luego siguió su uso y mantenimiento en Alemania y Gran Bretaña. Se da incluso en Alemania la variante Fraktur, que fue utilizada obligatoriamente por el nazismo como símbolo nacional, hasta que fue prohibida por un decreto de Hitler de 1941, dando como justificación que era una tipografía gótica de origen judío, aunque la razón era que la letra actual europea era más práctica y conveniente a los fines de la dominación política y militar en Europa. El humanismo renacentista del siglo XV, sintiendo una superioridad intelectual y cultural, trata despectivamente a la letra moderna, llamándola gótica, en el sentido despectivo de bárbara, grosera, inculta. Las letras, decían, eran más una pintura para ser vista que una escritura para ser leída.
Incluso pintores como Mantegna salía a buscar letras antiguas en monumentos romanos y las pintaba en sus cuadros. Buscaron entonces una escritura nueva en textos clásicos grecorromanos en los antiguos monasterios. Pero los códices encontrados no eran originales, sino copias de los siglos IX al XII, escritos por monjes y clérigos en minúscula carolina, y es esta caligrafía la que eligen para sus escritos y a la que llaman Literae Antiqua. En Italia, Petrarca le escribe a su amigo Giovanni Boccaccio a propósito de la escritura de su joven discípulo Giovanni Malpigini, que éste empleaba no la vaga y exuberante escritura, refiriéndose a la escritura gótica, que es propia de los escribas, o mejor, de los pintores de nuestro tiempo, que de lejos alaba a los ojos, mientras que de cerca los atormenta y fatiga, como si hubiese sido inventada no para ser leída, sino para otro fin. Antes bien, emplea una escritura pura y clara que pasa más allá de los ojos y va de forma directa a la mente. Petrarca también observó que con los caracteres diminutos y apretados el lector termina comprando no solo un libro, sino también la ceguera que lo acompaña. Desde Florencia se difundió el gusto estético renacentista por toda Italia. La escritura debía ser clara, bella y elegante. Fue una escritura al comienzo elitista de libros manuscritos. Con la invención de la imprenta mecánica con tipos de metal móviles, el manuscrito perdió su importancia en la composición de un libro y la gran intuición de Johannes Gutenberg le llevó a decir: la imprenta es un ejército de soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo. Su primera edición fue en 1452 y fue la Biblia en caracteres góticos de textura. Italia y principalmente Venecia se convirtió en poco tiempo en la mayor productora de libros impresos. Renunció a los caracteres de las texturas góticas de Gutenberg y adoptó rápidamente la elegante y humanista redonda antigua. Aldo Manusio, tipógrafo, humanista, editor, redactor, traductor, afirmó que el destino de la sociedad de su época era vivir en tiempos de tragedia y zozobra, ya que los hombres recurrían más fácilmente a las armas que a los libros. Sin embargo, no descansaré hasta hacer una buena cantidad de buenos libros. Se propuso él entonces que los libros acompañaran a los humanos y creó el primer libro laico de bolsillo. Fijó los signos de puntuación que todavía usamos o deberíamos usar y el número de las páginas. Fue la primera editorial literaria semejante a las que hoy conocemos. Y hay un consenso que editó el libro más bello y misterioso del mundo: El sueño de Polifilo, el de los muchos saberes. Tiene el libro una estética y una tipografía clásica renacentista llamada Aldine Roman, que seguimos actualmente usando como tipografía de Bembo, o el Times New Roman. Manusio murió en 1515. En 2015 le hizo un homenaje la Biblioteca Nacional de España por los 500 años de su muerte. En 1500 comenzó el mercado del libro. La producción mecánica en serie de la imprenta representa un cambio de paradigma que no es bien recibido. Tendría un efecto catastrófico, se decía. La imprenta sería responsable de paulatinamente eliminar el libro manuscrito, objeto que tenía una impronta humana y ayudaba a la memoria al ser copiado. La máquina nacía entonces para destruir las capacidades cognitivas del ser humano al ser reemplazado su inteligencia por un artefacto. Actualmente, las bibliotecas, al digitalizarse sus libros en papel, estos son tragados primero por las PC y luego por el libro electrónico o ebook. El lector puede ahora leer sin tener luz ambiental, aumentar el tamaño de la letra y también puede tener su propia biblioteca en su libro electrónico.
no deja de ser el libro, sea manuscrito, impreso o digital, y nos despedimos con un homenaje a nuestro humilde y silencioso compañero. Los libros son la base de nuestra cultura contemporánea. No concebimos la vida sin ellos. Todas nuestras esperanzas, tristezas, alegrías, viajes a lo desconocido, toda creación circula por sus páginas. Quizá también tengan vida propia y disfruten cuando no están con nosotros en conocer el mundo que los rodea, moverse libremente por las bibliotecas. Paul Auster dice que la literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. Y seguramente los libros aprovechan al estar solos para disfrutar del movimiento, cuando no son leídos, y si son vistos tienden a permanecer dormidos. Cumplen y cumplieron un papel importante, porque como nos dice Ana Frank, las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Nos imaginamos esos pequeños momentos en que sentiste un soplo de alivio de luz en el horror de la guerra. Por otro lado, también con su escepticismo ácido, Houellebecq nos dice que vivir sin leer es peligroso porque obliga a conformarse con la vida. Efectivamente, hay que aspirar a más que simplemente vivir. Y Ray Bradbury también nos dice: usted no tiene que quemar libros para destruir una cultura, solo tiene que hacer que la gente deje de leerlos. Por si tuviéramos dudas sobre el valor de la lectura, Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI nos aconseja: lee y conducirás, no leas y serás conducido. Parte de nuestra libertad está entonces encerrada en los libros que esperan ser leídos, pero sin la obligación de leerlos, porque como nos dice Borges, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo.